¿Qué nos contaba? ¿Qué nos contó? ¿Qué les contó? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué les cuenta? ¿Qué cuenta la leyenda? La Llorona. La Llorona. Esta es la leyenda de una mujer que vaga por la vereda de los ríos, lamentándose por la pérdida de su hijo, pues víctima de sus tristezas, lo arrojó al agua. ¡Ay, mi hijo! La Llorona, sombra de quien fue una vez mujer, madre y amante, anda y andará donde quiera que haya agua, siempre tras la criatura. Un rayo de la luna le alumbra y cuando ella lo va a alcanzar, el rayo ¡wup!, desaparece. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué cuenta la leyenda? Episodio 1, La Llorona. Bienvenida Jennifer a este episodio. Cuéntenos, ¿quién es Jennifer? Buenas tardes, Caro. Un gusto estar aquí con usted y con todos los que nos escuchan. Yo soy médico y cirujano general, graduada desde hace ya 8 años. Tengo bastante tiempo de experiencia. He trabajado tanto a nivel público como a nivel privado. Hoy vamos a hablar de la leyenda de La Llorona, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta La Llorona en esta actualidad? Yo logré como enlazar La Llorona con el tema de salud reproductiva femenina. Como médica, ¿cuál cree usted que han sido los avances en este tema de salud reproductiva femenina hasta ahora, hasta el año 2021? Bueno, Caro, primero, ¿verdad? Tenemos que saber que como seres humanos nosotros tenemos derechos y tenemos derechos reproductivos que están reconocidos desde 1994 por lo que es la Conferencia sobre Población y Desarrollo que se hizo en el Cairo y eventualmente en el 95 en la sala cuarta de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Entonces, primero hay que empezar por ahí, de que nosotros tenemos derechos reproductivos. Yo tenía aquí una definición del INAMU que habla del derecho a la salud sexual y reproductiva, y lo relaciona con el derecho a la salud integral, que es entendida como el más alto nivel posible de salud física y mental, y que significa que la salud es mucho más que ausencia de enfermedad, sino que también implica la satisfacción de necesidades básicas como alimento, vivienda, vestido y entre otras. Entonces es parte también como de esa salud integral que necesita una mujer para gestar o decidir también no hacer lo que podría ser una opción. Exactamente. Y parte de este tema de La Llorona, evidentemente en la época en la que ella está, que existen varias versiones, ¿verdad? En la colonia, en la parte más de la Costa Rica del siglo XIX, claramente esa salud sexual y menos integral no existía. Sí, correcto, ¿no? En esa época reinaba lo que es el patriarcado, ¿verdad? Entonces era lo que decía el hombre y se acabó. Ahí la mujer no tenía ni derecho, ni voz, ni voto. Entonces fue una época muy difícil para las mujeres, en donde había muchos crímenes, violencias, abusos hacia ellas que no tenían pues una norma, un reglamento que nos defendiera en ese momento, y entonces ahí se aprovechaban y pasaba todo lo que pasaba en la época de antes. Sí, y ahí tener hijos hasta que Dios quiera, hasta que todos los que sean, como sean. Hasta todos los que quieran. Y no, Caro, ahora que usted menciona eso, es muy curioso porque se ha visto en los hospitales, y estamos hablando de este año, el año pasado, no estamos hablando de esa época donde se relata lo de La Llorona, y es que usted ve mujeres con 5 hijos, 6 hijos, y llega el médico y le dice, ¿usted quiere tener más hijos? Y la mujer dice, sí, no, o sea, se ve que la mujer no quiere tener más hijos,
Pero ¿qué es lo que ella dice? Ella dice, voy a preguntarle a mi marido. Ujú. Voy a preguntarle a mi marido. Y si mi marido dice que quiere más hijos, hay que tener más hijos. Entonces, vemos que todavía esa época de antes se puede ver reflejada todavía en algunas personas en la actualidad. Es algo que todavía ha costado erradicar. Sí, y hablando un poco de eso, en algunas versiones de La Llorona, ella tuvo un hijo con su amante, o no se dice directamente, pero desde mi punto de vista fue violada. Entonces, ¿cómo vivimos en esta cultura de la violación hacia la mujer y que durante mucho tiempo estuvo normalizado, ¿verdad? Esta cultura. Ahora se habla un poco más y se empezó a penalizar el abuso callejero, por ejemplo, la violencia callejera, pero claramente todas las mujeres han sufrido esta cultura de la violación. Sí, toqueteos en la calle, insinuaciones. Entonces, todavía nos sigue llegando, ¿verdad? Este remanente de esa cultura del patriarcado que usted nos mencionaba. Claro, eso todavía existe y ahora con las nuevas reglas, nuevas normas que se están desarrollando, pues ha hecho incluso que más mujeres tengan voz, ¿verdad? Tengan el valor para hablar y para decir las cosas como están pasando, porque aún muchas tienen miedo de hablar, lo dicen como si fuera un secreto y les da miedo contar las cosas que están pasando y estamos algo que antes no había, ¿verdad? Entonces es difícil porque las mujeres no se han todavía empoderado de sí mismas, ¿verdad? Para mí, un tema como importante de La Llorona es la mujer que se tiene que responsabilizar de la crianza o en este caso de la época de La Llorona, del deshonor de haber tenido sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Y de cómo esta mujer sufrió un castigo, una maldición, pero que solamente le llegó a ella. Como vemos, la época de antes era muy difícil, ¿verdad? Era muy difícil y el hecho de usted quedar embarazada, ahí podemos incluir otro tema que tal vez sea un adolescente, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son los embarazos de adolescente. Que usted no tenga su apoyo, como mencionaba usted al inicio, la definición de salud, ¿verdad? Que no tenía usted el apoyo no solamente de sus padres, sino no había una red de apoyo social, usted no podía contar con nadie más, era usted sola. Entonces, de ahí ya sea que venga la historia que ella haya ahogado a los hijos, o que el padre o el esposo fue el que mató a los hijos, pero al final, como usted dice, ¿quién es la que termina sufriendo? La mujer. La mujer es la que termina y la que termina literalmente en alma en pena, ¿verdad? Termina por ahí llorando y buscando a los hijos por todo lado, porque ella es la que queda sola y la que tiene que cargar con todo, y en este caso ella carga con culpa, ¿verdad? Ella carga con la culpa de que si fue ella la que mató a los hijos o si fueron nosotros los que los mataron, lo ahogaron, pero ella es la que se siente culpable por eso. Sí, y otro tema que a mí me parece tabú, todavía más o menos en este tiempo se menciona, pero fue tabú durante muchos años, es el tema de la depresión postparto, que desde mi perspectiva fue la que llevó a La Llorona en esas versiones de la historia donde ella lo ahoga a su criatura en el río, a cometer ese acto.
Aquí hay dos términos que tenemos que tal vez diferenciar un poco si lo vamos a comparar con lo que es la Llorona, ¿verdad? Tenemos lo que es la depresión posparto, donde involucran muchas hormonas, el factor ambiental, social, genético, todo eso va influenciado a la hora de tener un tipo de depresión posparto, aparte de que va encaminada a que es en cierto tiempo, en cierto lapso que se da, y son sentimientos de tristeza, de agonía, de culpa, de lo que mencionamos, ¿verdad? De sensación de que no valgo, no tengo el valor para sacar adelante a mi bebé, ¿qué voy a hacer yo sola? Entonces son todos esos sentimientos mezclados y ojalá sea una persona que está sola, que no tiene a nadie que la apoye, entonces todo eso la puede llevar a tener una depresión posparto, a llorar, a no querer ni siquiera acercarse al hijo, no darle de mamar. Entonces, esa sería propiamente una depresión posparto. Ya ahora, si nos metemos más como un poco a la Llorona y si lo ponemos a analizar un poco más, tal vez lo de ella era un tipo de psicosis, ¿verdad? Tal vez era un tipo de psicosis posparto, tal vez tuvo depresión, sí, y esa depresión la pudo haber llevado a una psicosis para llevar a ser un infanticidio, ¿verdad? Ya el hecho de matar al hijo es parte de una psicosis, de querer matar al hijo, ¿verdad? Entonces ya eso más que una depresión vendría a ser un tipo de psicosis que tal vez la Llorona pudo presentar y que también hay factores genéticos que están involucrados en la psicosis. Entonces no sabemos también la historia familiar de la Llorona, ¿verdad? si tenía algo ahí genético también, ¿verdad? Que la pudo haber llevado a tener un estado de psicosis después de haber tenido al bebé. Jenny, ya para terminar, un mensaje final para las mujeres, para que se apropien de sus cuerpos, de sus procesos, de su maternidad o no maternidad, de su sexualidad, de sus ciclos. Muy bien, bueno, parte de lo que es esta Llorona es que aquí la mujer, hay destrucción de la fertilidad, ¿verdad? Es una destrucción de la feminidad y es que nosotros, las mujeres, somos vida. Las mujeres somos vida, somos fertilidad, representamos erotismo, representamos nacimiento. Entonces, hay, así como para terminar, hay un libro de Clarisa Pinkola, no sé si la has oído, Caro, que ella escribió un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Es un libro grandecito, pero es muy bonito de leer. Ella es una psicoanalista estadounidense que escribió ese libro y ahí habla de una manera como la mujer la relaciona con la loba, ¿verdad? Que las mujeres tenemos una loba en el interior donde nosotros hacemos una revolución por lograr mantener nuestra posición de género, llegar a ser mujeres que luchan, que se empoderan, que defienden la vida, que están siempre luchando por lo que quieren, que nada las va a hacer callar y que somos propias y tenemos nuestras decisiones propias de nuestros cuerpos, ¿verdad? Nosotras tenemos que tener el principio de autorrealización, ¿verdad? Salvaguardar nuestra propia identidad y volver a la esencia, a lo que somos realmente y que por dentro todas tenemos algo que nos hace luchar y tenemos que sacar ese algo que nos hace luchar para seguir adelante y empoderarnos como mujeres. Bueno, con esas hermosas palabras de Jenny, entonces para que nos empoderemos las mujeres, terminamos este episodio de ¿Quién cuenta la leyenda de la Llorona?